Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al Colegio de Arquitectos. Hoy, bueno, pues es un día un poco de reivindicación de la arquitectura que tenemos en la ciudad de Albacete, de la buena arquitectura que tenemos en la ciudad de Albacete, muchas veces desconocida, y por ello más necesarias este tipo de exposiciones, este tipo de conferencias. Hoy estamos entre compañeros, tal vez se podría decir que huelga en presentaciones, pero yo creo que no, que procede presentar a Elia Gutiérrez Mozo, doctora arquitecta y profesora de la Universidad de Alicante, y a Antonio Peña, arquitecto, doctor en ciernes, doctor arquitecto en ciernes, en proyecto, ¿no? Como todo lo que nos corresponde a los arquitectos, y también profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. Y nada, os dejo con ellos porque encima creo que esto se está acoplando, así es que muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a los que estáis aquí y gracias a Eduardo por la presentación, pues totalmente innecesaria, pero bueno, aquí estamos en familia y eso es por lo que estoy aquí, si no esto lo hubiera planteado de otra manera. Bueno, yo lo que voy a hablar es de una manera muy rápida, además muy breve, una pequeña charla que tiene el mismo objetivo que tenía en la exposición. Los que estáis aquí vais a escuchar más o menos el mismo discurso, un poquito más extendido, pero esta preparación, esta charla no tiene más fin que presentar o contextualizar la Universidad Laboral de Albacete del arquitecto Julio Cano Lasso, ¿no? Simplemente era eso. Cuando nos pusimos a preparar los actos de la conmemoración, pues bueno, del año pasado, de su centenario y sobre todo de la colocación de las placas Docomomo, y pensamos en la exposición y pensamos en la charla de Elia. A partir de ahí, cuando nos pusimos a prepararlo, vimos la necesidad de contextualizar un poquito su obra y su enorme obra y sobre todo su ideario, ¿no? Los conceptos que vertebran su obra. Entonces, esta charla simplemente se limita a exponer públicamente esos actos preparativos, ¿no? No se ve ahora detrás los paneles que reflejan estos conceptos, pero luego los veréis si levantamos la pantalla, ya los visteis cuando en la inauguración de la exposición, pues ahí están presentados. Son 6 conceptos, de hecho la conferencia, así para ponerle un título, eran conceptos para entender la arquitectura de Cano Lasso. Y son 6 conceptos que los he llamado conceptos, se pueden llamar claves, e incluso ahora con el tiempo pensando yo casi me atrevería a decir que los podríamos llamar herramientas, porque si os fijáis y veis, son conceptos que pertenecen a la propia disciplina del arquitecto, ¿no? Son conceptos que son tangibles, no hay ningún concepto abstracto, no hay nada extraño, son casi herramientas, instrumentos que maneja el arquitecto, ¿no? Que forman parte de la disciplina. Por tanto, a pesar del título así un poco rimbombante, conceptos para entender que la gente se puede haber asustado, son herramientas que percibo, que observo en la arquitectura de Cano Lasso y sobre todo extraídos de sus escritos. Cano Lasso es uno de esos arquitectos que escribe de maravilla y que se entiende perfectamente. No hay ningún tipo de trueques, ni de metáforas complejas, ni de alusiones a conceptos abstractos y etéreos, nada de eso. Son conceptos muy reales y muy apreciables en su arquitectura, ¿no? No es de estos arquitectos tampoco que por un lado lleva la teoría arquitectónica y por otro la práctica, no. Aquí confluyen de una manera muy equilibrada y muy real, ¿no? Muy física. El primer concepto básico para cualquier arquitecto es el dibujo. Y el dibujo en Cano Lasso es una herramienta fundamental en su arquitectura. Primero, porque le sirve para observar, para analizar arquitecturas. Pero es que además, no solo eso, a partir de esa capacidad de observación y de análisis que tiene el dibujo, en Cano Lasso se convierte en un instrumento de proyecto. Porque como para cualquier arquitecto, con el dibujo elaboramos pensamiento, ¿no? Estimulamos la imaginación. Es un lenguaje universal y cualquier dibujo que se entienda perfectamente no necesita explicación. Entonces, desde ese punto de vista, un dibujo en Cano Lasso es una herramienta para proyectar, forma parte de la ejecución de esa obra, forma parte del propio proyecto. Aquí he traído una muestra de dibujos suyos, tiene infinidad de dibujos, además dibuja de maravilla. Unos muy famosos son los dibujos que hace de las ciudades históricas, que llama él, de esa pasión
esto creo que es Toledo, tiene dibujos de Madrid y sobre todo explica que le gustan estos dibujos por la comunión que se produce entre arquitectura y naturaleza, donde la ciudad histórica combina perfectamente arquitecturas anónimas, ya no hay autores, ya no hay arquitectos, con el paisaje, ¿no? Donde todo prácticamente tiene el mismo color, prácticamente tiene el mismo material, donde se produce una fusión entre naturaleza, paisaje y arquitectura, ¿no? Que es muy destacable. Lo que he puesto abajo a la izquierda, abajo a la derecha, es unos bocetos de un concurso que hizo en Terán, la biblioteca de Terán, y que a mí me han recordado a uno de los patios que hay en la Universidad Laboral, ¿no? Con esas carpinterías, con ese plano inclinado de vidrio. Por tanto, Cano Lasso decía también que mediante el dibujo aprende a proyectar, ¿no? Le ayuda a proyectar. La siguiente diapositiva tiene que ver también con estos dibujos que hace él, cuando el dibujo se convierte en un instrumento de proyecto. Y he puesto dos universidades laborales, la de Orense arriba y la de Almería debajo, y cómo con el dibujo expresa claramente la idea de estos proyectos, la idea que vertebran estos proyectos, las masas y los volúmenes fragmentados de la Universidad Laboral de Orense y las masas cerradas, opacas, dando a un paisaje agreste y duro en la Universidad Laboral de Almería, ¿no? Por tanto, el dibujo le sirve a él para expresar también su idea de arquitectura. El segundo concepto tiene que ver con el oficio. Bien, todos sabemos que en la profesión de arquitecto siempre estamos hablando de oficio y de hecho Cano Lasso tiene muchos escritos donde hace alusión al oficio de arquitectura y siempre establece una relación muy evidente con la tradición, ¿no? Pero a mí me gustaría aquí hablar del oficio donde se pone en relación los distintos aspectos, las distintas cuestiones que confluyen en la disciplina de arquitectura, ¿no? En la profesión de arquitecto, como disciplina compleja y donde hay muchísimos aspectos. En la atención al lugar, el cumplimiento de un programa, pero no solo aspectos propios de la disciplina de la arquitectura, sino aspectos que tienen que ver con cuestiones sociales, cuestiones culturales, la proyección hacia el futuro, la mirada al pasado, cuestiones constructivas y materiales. Toda esa complejidad que confluyen en el oficio de arquitecto, en la profesión de arquitecto, es algo que Cano Lasso tenía muy claro. El siguiente punto tiene también que ver con el oficio y he puesto un proyecto que me parece muy interesante, donde ya tiene cierta relación en esos esquemas que estamos viendo con la Universidad Laboral de Albacete, con su manera de ordenar los espacios y el programa, y es un proyecto que además todos los que estamos aquí seguro que lo hemos vivido, un proyecto que dura del 67 al 76, que no acaba construyéndose, que hace 3 o 4 versiones de él, y entonces las distintas maneras de afrontar ese proyecto, cómo va cambiando, cómo va evolucionando, los primeros bocetos, los primeros croquis, los dibujos, eso también tiene mucho que ver con la trayectoria de Cano Lasso, ¿no? Esa dedicación, ese mimo, esa sensibilidad hacia la profesión de arquitecto, ¿no? Ese respeto, en definitiva. Otro de los conceptos también fundamentales en la arquitectura de Cano Lasso es el material, ¿no? Para Cano Lasso el material, no hay material malo, simplemente existe material con el que hay que trabajar. En esto siempre me acuerdo de las famosas teorías de Álvar Altoy que se dieron tan en boga en los años 40 y 50, que habla sobre la naturaleza de los materiales. No hay material malo, hay que conocer el material, cómo se trabaja el material. Algo que luego la evolución del movimiento moderno fue pervirtiendo, ¿no? Y fue adulterando, pero que Cano Lasso tenía muy claro. Le gustaba trabajar siempre con un único material en ese proyecto y exprimir al máximo sus posibilidades expresivas. Por tanto, he traído aquí 2 ejemplos de 2 centrales telefónicas, una en Torrejón y otra en Madrid. Fijaos qué manera tan rotunda de configurar un volumen cerrado. Estas centrales telefónicas tenían que ser grandes espacios estancos, muy cerrados, con unas condiciones hidrotérmicas muy controladas,
Y Cano Lasso aprovecha incluso para poner las tuberías, los conductos de aire acondicionado al exterior y para sacar la máxima expresividad del ladrillo, ¿no? En este caso. Por tanto, utiliza y se acerca a los materiales extrayendo sus máximas posibilidades, sin adulterar su naturaleza, ¿no? Sin forzar su naturaleza. Y otra cosa importante también en Cano Lasso, la importancia que da al envejecimiento de ese material. Siempre le gustaba utilizar materiales naturales, materiales nobles, el ladrillo, la madera, la piedra, por la relación que establecen con el entorno, ¿no? Por su manera de envejecer y cómo se acaban confundiendo con la naturaleza a la que pertenecen, ¿no? Otro concepto importante es la geometría. También cualquier proyecto de Cano Lasso tiene una lectura geométrica y un orden perfectamente perceptible, ¿no? Vemos aquí, he traído también dos centros de formación profesional, el de Vitoria y el de Salamanca, donde se perciben esos juegos geométricos que tienen que ver con la organización del programa, con la ordenación del programa, pero también con la organización de los volúmenes, ¿vale? En Cano Lasso la geometría no simplemente es una herramienta para organizar y para ordenar, también le ayuda a confeccionar esos volúmenes, esos prismas tan claros de distintas alturas, que se perciben a veces independientes, a veces ligados al resto del edificio, pero que siempre tienen un volumen, una plasticidad muy contundente, definida y determinada por la geometría. Otro de los conceptos importantes también que yo he percibido en la trayectoria de Cano Lasso es la tradición, y él la liga mucho al oficio del arquitecto, a la parte artesanal del arquitecto, del conocimiento de los materiales y de la construcción, y que a mí me interesa mucho también la mirada que hace Cano Lasso hacia el pasado como motor que nutre e impulsa la acción creativa. Es decir, para Cano Lasso, a pesar de, como ocurren muchas veces en arquitectos de la modernidad que reniegan y renuncian hacia el pasado, Cano Lasso hace todo lo contrario, mira al pasado como fuente de inspiración, ¿no? Como fuente donde hay arquitectura que permanece estable, que permanece inalterable o que va evolucionando con el paso del tiempo, pero cualquier cosa que permanece a lo largo de muchos años no puede ser ni caprichosa ni desdeñable, ¿no? Entonces, esa mirada hacia el pasado me interesa mucho en Cano Lasso. Un ejemplo perfecto de esto es la Universidad Laboral de Almería, ¿vale? Donde hay una arquitectura que todo el mundo percibimos como relacionada con la arquitectura mediterránea, esas arquitecturas cerradas, blancas, introspectivas, donde niega el exterior y se abre con claustros en el interior, perfectamente ordenada, pues Cano Lasso como genera aquí un edificio que casi es una ciudad en sí misma, ¿no? Con estos bocetos de lleno y vacío que tan significativos son, ¿no? Por tanto, el pasado como fuente de inspiración y como posibilidad de renovación y de impulso hacia la acción creadora. Y el último concepto que tengo en el sexto de toda esta charla tiene que ver ya con el paisaje, con la relación que establece Cano Lasso con la naturaleza, con el lugar que le rodea. De tal manera que tiene frases de estas perfectamente claras y perfectamente determinantes, como es: construir es colaborar con la naturaleza y el paisaje. Cano Lasso tiene una obsesión permanente por fundirse con el entorno, por no desentonar, por integrarse con él, ¿no? Y desde ese punto de vista tiene mucho que decir la vegetación. En todos sus proyectos, la naturaleza inmediata que él genera, la vegetación que rodea sus edificios, forma parte del proyecto. Por tanto, es algo que es inseparable del proyecto de arquitectura, de la propia creación proyectual, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las universidades laborales que tiene, Orense, en la otra punta de España, alejada de Almería, cómo genera un lenguaje totalmente distinto, un material, en este caso es el hormigón tratado con el chorro de arena, porque no pudo, por motivos económicos, no pudo poner granito, como hubiera sido su idea, cómo recupera esas galerías tan hermosas que hay en la arquitectura del norte, mirando hacia la pinada que tiene delante, cómo la fachada hacia el norte la ciega y abre unos huecos muy pequeñitos. En definitiva, una arquitectura que se adapta a las condiciones del entorno, siempre relacionándose con el lugar y con la historia de ese lugar.
Y para terminar, he traído esta diapositiva que para mí es una síntesis de los 6 conceptos. Y aparece aquí sí un concepto, una entidad que engloba todo, y es el tiempo, ¿no? La importancia que da Cano Lasso al paso del tiempo, una obsesión casi permanente en toda su carrera. Y fijaos en esta foto que traigo aquí de uno de sus primeros proyectos, su propia casa estudio en la Florida, del año 55 y construido en el 58. Una arquitectura que es anónima, que ha evolucionado con el paso del tiempo, que no sabríamos decir de qué época es, que tiene elementos racionales, que tiene elementos orgánicos, que está integrada con la naturaleza. En definitiva, una arquitectura que ha evolucionado, que tuvo que ir ampliándose conforme iba teniendo hijos, que tuvo creo que 6, entonces que luego se convirtió en un despacho que tuvo que ampliar también. En definitiva, como él mismo dice, una arquitectura que se ha ido haciendo al ser vivida. Esa es la arquitectura que le interesa a él y es el resultado, yo creo que la síntesis general de toda su trayectoria, que puede resumirse en este proyecto, uno de sus primeros proyectos. Y hasta aquí mi charla, a modo de presentación y de aproximación a Cano Lasso, para que ahora Elia nos continúe ya centrado en el edificio de aquí de Albacete. Buenas tardes. En primer lugar, yo sostengo que precisamente porque se está entre amigos y en familia, hay que ser lo más cariñoso y lo más amable que se pueda y no obviar ninguno de los protocolos que por otra parte damos por supuestos en instancias, digamos, más formales, ¿no? Así que precisamente con ese espíritu, pues me gustaría dedicar un segundo a agradecer a las personas que de alguna manera acompañan mi vida en diferentes peleas de la misma, ¿no? A José Parra y a Andrés Martínez Medina, porque fueron coautores del artículo con el que yo creo que se reconoció el valor precisamente de la Universidad Laboral de Albacete, de Julio Cano Lasso, y se intentó reintroducir en los circuitos que validan la arquitectura vía precisamente su presencia en los medios de divulgación de prestigio, que ahora no solo son los profesionales, sino también los académicos o de impacto. A Joaquín, a Diego Cano, que tiene, como ya pudimos comprobar en Albacete, no solo una cortesía y una amabilidad exquisitas, sino también tuvo toda la paciencia y toda la generosidad del mundo conmigo. Igualmente me atendió con sumo agrado el compañero en este proyecto de Julio Cano Lasso, Ramón Campomanes. Por otra parte, las personas responsables del actual Instituto de Educación Secundaria Universidad Laboral siempre me han permitido hacer visitas en diferentes momentos del año porque nos interesaba mucho precisamente esa experiencia cotidiana con la arquitectura y los valores que tiene como espacio precisamente de en la vida de las personas. Obviamente al Colegio de Arquitectos de Albacete, a mi colegio, donde siempre encuentro apoyo, estímulo y desde luego todo el afecto, que probablemente después de todo lo que ha pasado sea lo que más agradecemos todas y todos, ¿no? Y no puedo ni quiero dejar de pasar una dedicatoria en el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia para con las Mujeres, una dedicatoria para todas las que la han padecido y la padecen, a ver si conseguimos, con una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria, erradicar este auténtico cáncer. Creo que es una adhesión que cualquier institución del rango que sea, y en aras precisamente de esa salud democrática, debe suscribir. En cualquier caso, lo hago por descontado a título personal y como compromiso ineludible. Voy a comentar algunas cuestiones de la universidad laboral. Por descontado, esto no me gustaría que tuviera, precisamente por el carácter que he descrito, amigable, la libertad, la hermosa espontaneidad de preguntar y de interpelar y de conversar siempre que lo deseéis y como lo deseéis. He articulado la exposición que consensuamos con Antonio en este formato, también huyendo o intentando huir del peligro de hartaros, de cansaros o de aburriros,
que él efectivamente iba a trazar una especie de marco conceptual, si le podemos llamar así, o de pequeña teoría acerca de la arquitectura de Cano Lasso para que yo tuviera más fácil entrar, por así decir, de lleno, entrar directamente y sin más preámbulos a contaros la Universidad Laboral de Albacete. Esta narración, este relato, lo he articulado en 3 partes y la primera de las cuales la he titulado El contexto, ¿no? El día al que se refería Antonio, que fue especialmente hermoso para todo el mundo, como muy bien dijo Eduardo, era muy emocionante volver a estar juntas y juntos, era muy emocionante volver a ver a algunas personas, era muy emocionante tener a Diego Cano y era muy emocionante que esta ciudad se pusiera en pie para reivindicar arquitecturas de extrema calidad, cuya ausencia de los medios generalistas y especializados, pero sobre todo de los medios de prestigio, se debe, en mi opinión, a por donde está y no por lo que es. Digo que en ese momento, ya comenté, cuando se me dio la palabra, ya comenté que este estudio nacía en una condición, no sé qué hacer porque no me muevo, entonces, bueno, ya está. Este estudio nacía de esa condición, de esa doble condición que a mí me parece tan hermosa de la investigación a la cual, como parte inseparable de la docencia, dedico mi vida, ¿no? Me refiero a esa condición, en primer lugar, abierta. Cuando, gracias, entre otras cosas, al compromiso inquebrantable de Pedro Torres, que no me canso de repetir, en la peor época posible e imaginable conseguimos publicar el libro en 2010, no sé si os acordáis, ¿no? Era el final del mundo, ¿no? El famoso libro sobre la arquitectura de Albacete entre el año 36 y el año 2006. Bueno, pues un libro, igual que una tesis, querido amigo, se acaba el día que uno decide acabarlo, porque es en su estricto el trabajo, la investigación, el estudio que ha abierto, está siempre y por definición, cuando es de verdad, inacabado. Entre esas piezas inacabadas que a uno le duelen especialmente despacharlas con una fichita más o menos de puntillas, se hallaba ni más ni menos que la Universidad Laboral de Albacete. Y como todo el mundo sabe que soy testaruda, pues quedó apuntado el que en cuanto hubiera ocasión y lugar volveríamos a rescatar la pista de este increíble edificio. Por tanto, el estudio se debe precisamente a esa asignatura pendiente, ¿no? a esa cosa hermosa que tiene la investigación y que además no siempre recae sobre la misma persona. También la escenificación con mi compañero nos parecía especialmente bonita para hacer ver que hay muchas maneras de mirar la arquitectura cuando hay arquitectura, que hay muchas interpretaciones y que cuando hablamos de una arquitectura intemporal no solo nos referimos a lo bien que resiste, la dignidad con la que resiste el paso del tiempo, sino también la pluralidad, la diversidad, la inteligencia, la pertinencia, la elegancia de las miradas que sobre ellas se pueden verter, ¿no? Así que aprecio especialmente esa sensación de sentirse igual que la arquitectura de Julio Cano Lasso y, como muy bien ha dicho Antonio, me encanta sentirme parte de un proceso, ¿no? Esa condición, ¿no?, de haber heredado con muchísima gratitud el esfuerzo, el trabajo, el legado de las generaciones que me han precedido, con el humilde intento de devolverlo a las que me sucederán, si posible, un poco mejor o arrojando sobre el cual un poco más de luz. Bien. Decía que la investigación tiene 2 condiciones, en mi opinión, que la hacen apasionante. En primer lugar, es abierta y si no, no es investigación, es otra cosa, es dogma. Y además tiene precisamente una vocación, o yo lo avivo así, ética, un compromiso moral del que hablé el día de la exposición, ¿no? Ese compromiso moral pasa por que el trabajo del investigador, además de rendirle y tributarle en su carrera académica y ponerlo a disposición de sus estudiantes, que no es poca cosa, tiene que contribuir, impactar, lo que ahora se llama transferir a la sociedad, ¿no? Me parece
que es ineludible ese compromiso por el cual la sociedad, gracias a la cual hemos podido hacer determinada carrera y determinados estudios, vea revertir sobre ella los frutos de nuestros esfuerzos. Por lo tanto, la condición abierta y el compromiso moral, el compromiso ético de toda investigación son los que alientan este estudio. Ante el cual surge una pregunta verdaderamente demoledora, ¿no? ¿Cómo es posible que una pieza de la magnitud, evidentemente no me refiero cuantitativa, que también 20.000 metros cuadrados construidos es una entidad considerable, pero sobre todo cualitativa, de la Universidad Laboral de Albacete, hubiera desaparecido sin dejar rastro sobre la faz de los archivos y apenas sobre la faz de la bibliografía? Fijaros, por eso, nada, que no me puedo mover. Eso a mí me cuesta, pero bueno. Fijaros que he titulado este epígrafe Periferia geográfica y mediática. A mí me llamaba mucho la atención que en las 3 primeras grandes monografías que recopilan la obra de Julio Cano Lasso, había aparecido siquiera discretamente el edificio de la Universidad Laboral. Y justamente en el año 95, cuando precisamente empiezan a incorporarse al despacho los hijos arquitectos de Julio Cano Lasso, con Diego a la cabeza, y se reformulan las monografías sobre la producción del despacho, dejan de titularse Julio Cano Lasso, arquitecto, y se titulan Estudio Cano Lasso. Evidentemente, es verdad que todo proceso de generación de una monografía implica seleccionar y que cuando la obra va creciendo y multiplicándose, como sus hijos, por cierto, esa selección deviene más complicada, pero curiosamente la Universidad Laboral de Albacete se cae de ella sin aparecer nunca más. Si es verdad que la arquitectura moderna es aquella que vive en los medios, eso quiere decir que de alguna manera la Universidad Laboral de Albacete había muerto, había muerto. Y esto entronca con el compromiso, como os decía, ético, que me parece que debe alentar toda investigación. Tratar de recuperar piezas valiosas, no por una cuestión de dónde están, sino precisamente por lo que son, y permitidme el juego de palabras al que soy probablemente demasiado proclive. Es en estas 3 primeras monografías de don Julio, una por ejemplo correspondiente al premio de la Fundación Antonio Camuñas, donde aparece una pequeña foto y un pequeño texto de don Julio en el que dice, por cierto, sin ninguna condición, en mi opinión, peyorativa, Albacete es una ciudad sin carácter. Creo que lo dice como si hubiera dicho, Albacete es llana, constatando una realidad, ¿no? Evidentemente entendemos que sin carácter y al calor de las palabras de Antonio, para don Julio probablemente quería decir, sin una topografía tan sugerente, tan complicada y por otra parte tan poderosa como la que encuentra en Cuenca, que dibuja compulsiva y amorosamente, tampoco sin unas señas de identidad desde el punto de vista de la arquitectura tradicional como la que encuentra en Orense, que le permite engarzar un discurso perfectamente, por otra parte, maridado con la topografía. Por lo tanto, sin carácter es precisamente, en nuestra opinión, sin referencias, ¿no? A pesar de lo cual, en el mismo texto dice, pero he encontrado arquitecturas modernas en ladrillo de calidad. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué vio Julio Cano Lasso cuando visitó Albacete? Pues efectivamente, arquitecturas modernas en ladrillo de calidad, como este edificio, igual que el arpa de Becker, dormido y esperando la mano de nieve que sepa arrancarlo. Traigo algunos de esos, por si acaso tenemos sugerencias para docomomos posteriores, ¿no? Como este edificio que conocéis todos y que ahora se llama Oficinas de la Consejería de Bienestar Social, muy próximo precisamente a la futura ubicación de la Universidad Laboral. Evidentemente, otro edificio que conoció o que vio es del mismo trío, aquí sin Arturo Mongrel, es decir, de Escario, Vidal y Vives, el Hospital de Albacete con los sucesivos nombres que luego ha ido adquiriendo. Evidentemente, creo que podemos convenir con don Julio que son arquitecturas modernas en ladrillo y de calidad.
Y había otras, rastreando un poco cuál podía ser el estado de la cuestión del Albacete de 1974, pues todos sabemos que Barbero, de la Joya y Barbero habían levantado estas viviendas sociales publicadas en la revista Arquitectura, pero sobre todo, y este también es un pequeño homenaje a la maltería El Águila de Carlos Belmonte, que estaba, como sabéis, recayendo a la carretera de Madrid y por lo tanto era absolutamente próxima al solar que se le había encomendado a don Julio. Por lo demás, pues sé que mejor que yo probablemente tenéis en la cabeza una imagen de lo que podía ser el Albacete del año 1974, ¿no? Con ese problema candente de Villacerrada, con el debate abierto en Canal acerca de la intervención de los centros históricos cuando no tienen precisamente catedrales, con una fuerza expansiva notable y también con una voracidad de la que se había precisamente dado cuenta y apenado Chueca Goitia, ¿no? Y nos menciona desgraciadamente como ejemplo de ciudad absolutamente terrible para con su patrimonio. Por cierto, tenemos la tentación de creer que esa voracidad pertenece a otros tiempos innombrables y desgraciadamente, como todos y todas sabemos, ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Así que convendría probablemente todo un ejercicio cívico, es decir, desde la ciudadanía, probablemente liderado por el Colegio de Arquitectos, para que la puesta en valor de ese patrimonio lo protegiera más que cualquier catálogo, que ya sabemos, por cierto, cómo se hacen los catálogos, ¿no? Dejo cuestiones para el debate. Muy bien, somos arquitectas y somos arquitectos, así que ¿qué hacemos cuando no hay donde agarrarse? Hay una frase muy hermosa que yo digo a mis estudiantes y que se la he copiado a Javier García Solera, un grande, ¿no? Ahí en Alicante, con proyección por otra parte internacional. Yo necesito proyectar contra las circunstancias, claro, pero si no las hay, si la circunstancia es la ausencia de circunstancia. Bueno, pues ante esa falta de referencias, que como digo, entendemos que tiene que ver con la topografía, con una historia poderosa y con una arquitectura popular reconocida y reconocible, Cano Laso lo tiene claro: abstracción, abstracción y abstracción, que en arquitectura, y para él, significa, y mi compañero lo ha formulado de otra manera, pero me parece muy hermoso esta forma caleidoscópica de acercarse a la misma realidad. En Julio Cano Laso, como digo, la abstracción quiere decir geometría y quiere decir una elección muy concreta, muy consciente y muy determinada de un material, el ladrillo, al que él mismo llama en un librito precioso promovido precisamente por Hispalit, el ladrillo, material moderno, ¿no? ¿Moderno por qué? Hombre, moderno, ¿os acordáis del monumento que Mies van der Rohe, el joven van der Rohe, erige a Rosa de Luxemburgo, trabando diferentes volúmenes de ladrillo, en esa condición proletaria, por cierto, de que pequeñas piezas absolutamente modestas, insignificantes, sin embargo aparejadas y bien compuestas, pueden erigir algo asombroso? Ladrillo expresionista, ladrillo racionalista, lo tenemos en pantalla, una de las referencias fundamentales de Cano Laso dicha por él. Y ladrillo también organicista. Late en la arquitectura de Cano Laso la lección de Frank Lloyd Wright. Por lo tanto, claro que sí, ladrillo moderno, material moderno, pero también, dice en otro de sus escritos, suscribo con Antonio, que tiene un verbo tan elegante como su propia compostura, como echo de menos, ¿no?, esa manera elegante de ser arquitecto y de ser arquitecta frente a la pose posmoderna, ¿no?, que los jóvenes llaman postureo y que encuentro totalmente pertinente. Decía, el ladrillo, sí, material moderno, pero también material intemporal. No hay cultura en el espacio y en el tiempo que de un formato u otro no lo haya conocido. Esta feliz pareja se da efectivamente en el ayuntamiento de Hilversum, pero se da también en lugares tan próximos, tan increíbles, tan alucinantes, tan espectaculares, como el Hospital Psiquiátrico de las Tiesas de Antonio Escario, que también, y gracias a la iniciativa del Colegio de Arquitectos, está en el registro Docomomo. Creo que todavía no le hemos puesto la plaquica, pero todo se andará. Por cierto, la excursión es una cosa bellísima y el paraje también.
Obviamente el estado en el que se encuentra induce una cierta conmoción, pero el poder de esa arquitectura le hace a uno sobreponerse inmediatamente, ¿no? Quería también rendir homenaje a los grandes de esta ciudad, como a la cabeza de los cuales entiendo que está don Antonio Escari. Bien, ya hemos... Había prometido ser contenida y continente y voy a intentar cumplirlo. Se admiten codazos, todo lo que haga falta. Bueno, ya tenemos un poco claro el marco del que nace el estudio y también el presupuesto, no en el sentido económico, sino conceptual, del que parte Julio Cano Lasso. Vamos a ver cómo desarrolla la obra, el proyecto y la obra. Probablemente sería bueno comentar, y si lo sabéis os pido disculpas, en qué consiste el programa de universidades laborales. Como sin duda conocéis, las universidades laborales fueron un programa del régimen franquista pensado precisamente para la promoción de los estudios de bachillerato, luego lo que se llamó el curso de orientación universitaria, pero sobre todo para dar cabida, acogimiento y promoción a la formación profesional. Curioso, ¿no? Curioso que el debate ahora sea recuperar esa formación profesional de calidad que deja caer en vía muerta, como si se tratara de la hija de un dios menor, precisamente la Ley de Universidades del año 1970. Muy bien. ¿Y en qué consistían los programas de las universidades laborales? Eran enormemente complejos, no solamente porque, como os digo, daban cabida a estudios como la formación profesional, el bachillerato, sino que también tenían formación de adultos e incluso programas nocturnos, ¿no? Pero además estaban pensados para que las universidades laborales, estaban pensadas para que aglutinaran estudiantes que además vivían en las mismas. Es decir, traer a los chicos de los entornos más o menos próximos y también lejanos respecto a su lugar de radicación para que tuvieran la oportunidad, siendo internos, de formarse en estas materias en estos centros. Tenían también estudiantes medio pensionistas. En el caso de la Universidad Laboral de Albacete, el programa estaba pensado para 600 personas, mitad y mitad en cada modalidad. Si pensamos, por lo tanto, en la complejidad de los estudios, la diversidad y que además es un lugar para el estudio, pero también es un lugar para la vida, esto nos hace comprender inmediatamente lo desarrollado, lo complejo, lo plural del programa que han de acoger este tipo de edificios. Es decir, necesitamos aulas, necesitamos talleres, pero necesitamos una residencia para esos estudiantes, necesitamos obviamente comedores, servicios, un cuerpo para el equipo administrativo directivo del centro, etcétera, etcétera. Y después espacios de representación académica, como son evidentemente el aula magna o la biblioteca. Eso hace que algunos autores les llamen a estos complejos auténticas microciudades o ciudadelas, porque tienen además esa vocación autárquica, ¿no? Es decir, han de proveer al estudio y a la vida, y la vida quiere decir el ocio, y la vida quiere decir el deporte, y la vida quiere decir la cultura, y la vida quiere decir la relación, ¿vale? Eso nos da idea, insisto, del desarrollo programático de estas auténticas microciudades. La razón, por lo tanto, por la que se llevan a las afueras de las poblaciones es que necesitan de solares verdaderamente grandes, ¿no? En el caso de la de Albacete, perdonad porque esta imagen probablemente en este colegio sobra, pero siempre está bien, ¿no? A mí me gusta lo que hace El País, ¿no? Que pone Felipe González fue presidente del gobierno. Pues claro, ¿eh? Mis alumnos, por ejemplo, no lo saben, o sea que eso está bien. Bueno, pues he hecho un poco la misma cosa. Como podéis observar, es un enorme solar que está rodeado por la Avenida de la Mancha, la carretera de Casas Ibáñez y el paseo de la Cuba, ¿no? Frente al cual, por cierto, y como decía mi compañero, el proyecto prevé
una masa frondosa, un colchón importante, no solo para generar un paisaje propio ausente alrededor, por cierto, sino también para servir de colchón al posible impacto negativo tanto de ruido como de contaminación. Me gusta mucho mostrar siempre la transformación de esta imagen del Google Earth en un planito de situación, sobre todo como cuando en este caso concreto se aprovecha para hacer una especie de negativo que nos permite, igual que ha mostrado antes Antonio, nos permite un poco esencializar la idea del proyecto. Vamos a intentar explicarla para que se entienda mejor en relación a dos condiciones muy peculiares que presenta la Universidad Laboral de Albacete. En primer lugar, es la última universidad del programa estatal de universidades laborales, ¿de acuerdo? Es la última que se construye. Al inicio de esta gran familia, como todo el mundo sabe, tenemos al maestro, a don Luis Moya, y al final de la misma tenemos a Julio Cano Lasso en Albacete. Pero además de ser la última, es la última de las cuatro que a él se le encargan. Orense, como estáis viendo, Almería, Lardero, que está en Logroño, y Albacete. Por lo tanto, es la última de las últimas, la última de Filipinas, podríamos decir. Es importante esta condición para entender que de alguna manera representa el crisol, representa la culminación de todo un proceso que trasciende la propia trayectoria del arquitecto. Este esquema, que está publicado en la tesis de Robles, que además es descargable online y que yo os recomiendo, me permite muy brevemente explicar cuáles son los tanteos retractos que llegan hasta la definición compositiva final de la laboral de Albacete y que, en mi opinión, es especialmente feliz. Arriba, que también la ha mostrado Antonio, tenemos la solución arbitrada para Almería. Es verdad que en Almería la condición climatológica y del paisaje es tan poderosa, que la imagen, como él ha dicho, mediterránea, cerrada, introvertida, y por otra parte salpicada de patios para aclimatar esos interiores, es la condición fundamental. Junto a la siguiente, evidentemente, como he explicado, si hay un programa docente académico y un programa que a mí me gusta llamar vital, de esparcimiento, de comer, etcétera, etcétera, de relación y de encuentro, Julio Cano Lasso lo plantea en dos ejes diferentes, que en el caso superior, como podéis observar en Almería, decide trabar a 90 grados, siendo el lugar donde se cruzan el patio por excelencia, el corazón que bombea precisamente vida al resto del organismo y que, como muy bien en un texto precioso de Diego Cano Pintos, él reconoce, se encuentra el centro no solo funcional, sino el centro compositivo. Sin embargo, en el caso de Logroño, que él siempre desdeña por un problema en la construcción de mala factura y que por lo tanto le deja mal sabor de boca, todas y todos sabemos de qué estoy hablando, coloca los dos ejes mencionados en paralelo. Como podéis observar, ahora se va a liar gordísima porque, como podéis observar, hay un eje que llamamos docente, que está compuesto por laboratorios, aulas, un patio y aulas y laboratorio, paralelo al cual discurre el eje vital, el que contiene la cafetería, los comedores y cocinas y los servicios, siendo la residencia una pieza relacionada geométricamente con el conjunto, pero desligada físicamente. Nuevamente, la intersección de los dos ejes, el eje docente académico y el eje vital, genera, atravesándolos perpendicularmente, los dos grandes patios, el de bienvenida y, por así decir, el que podríamos llamar por asimilación con otras instituciones, el claustro académico. Esta solución, en mi opinión, se optimiza, madura y resplandece en Albacete, donde efectivamente se recupera el discurrir paralelo de los dos ejes, el eje docente y el eje vital, como podéis ver, con una secuencia un poco más desarrollada debido a que tenía más estudiantes que Lardero, compuesta por el patio de acceso, que es una belleza, como veis en las fotos de Eduardo, ese jardín donde la naturaleza ya se ha domesticado y nos invita al tránsito a la arquitectura,
la cafetería, los comedores y servicios, y a través de un pórtico al aire libre pero cubierto, su engarce con la residencia que, como veis, replica el modelo de Lardero, discurriendo paralelamente el eje docente, laboratorios, aulas, más aulas y laboratorios, trabados los cuales por una especie de broche, de grapa transversal, que permite coser tanto el patio de bienvenida, de representación, de acogida, con el patio de carácter académico, con el claustro docente, y en el medio de los cuales inserta, igual que en Logroño, el aula magna. La inserción de la biblioteca y de un bloque de servicios que veremos después son una ampliación, aunque se ejecutan después simultáneamente. Hemos querido colorear, perdonad el giro, hemos querido colorear el plano de usos para facilitar su entendimiento, porque, pues como os decía, es complejo. Utilizando este color para todo aquello que tiene una vocación fundamentalmente académica y o de representación. Atención a la casa del director, que es una cosa fantástica con todas las dependencias, igual que las casitas que ahora se usan como talleres, etcétera, previstas para viviendas para el profesorado, el cual también podía ser traído de otra parte, de fuera, y por lo tanto tenía que residir en el complejo. La residencia, que tiene una solución bellísima de 2X trabadas, y en esa segunda fase que os comentaba se cosen dos piezas, la pieza de la biblioteca y esta pequeña pastilla, que son servicios para los mediopensionistas y para los externos, es decir, para que también ellos tengan una zona de juego. Ya sabéis que el tema de los mediopensionistas es que haces entre la hora de comer y la hora a la que vuelves a clase, ¿no? Ese es el esquema fundamental. Evidentemente, todas las ideas que Antonio nos ha expuesto son de absoluta aplicación en esta planta rigurosa, perfecta, regida por una geometría que además vuelve a darnos la lección de que cuanto más rigor imprime, más libertad nos regala, ¿no? Una arquitectura perfectamente orgánica en el sentido de imbricada con un medio que en este caso evidentemente también se proyecta en gran medida. Una arquitectura perfectamente capaz de seguir creciendo sin que le pase nada grave. Una arquitectura, insisto, cuyo centro, como dice Diego Cano, gravita alrededor del patio de acceso y del patio docente, con claras alusiones, por cierto, a una arquitectura, decimos mediterránea, pero yo preferiría decir tradicional de ciertas latitudes, ¿no? Que vuelcan precisamente a esos espacios in between, esos espacios complejos, esos espacios matizados en donde es difícil saber si estoy dentro o fuera, pero lo que está claro es que estoy bien. El otro documento de proyecto que se conserva, por cierto, la memoria se perdió en un sentido literal y metafórico, y este trabajo trata de recuperarla. El documento de proyecto más abundante, como no puede ser de otra forma, son las secciones. Hay secciones por todas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque las secciones evidencian todas las longitudinales, las hemos dado, están dadas, por las áreas docentes, y por eso las hemos pintado en el mismo color que en la planta anterior, ¿no? Evidencian que además de esa condición de ciudadela, la Universidad Laboral de Albacete crea y recrea un paisaje interior, ¿no? Un paisaje cuya topografía se construye precisamente por la sutil pero numerosa variedad de la cota del suelo. Sin embargo, plantas de proyecto solo se conserva una, como podéis ver, son medios pisos, pero hay un movimiento permanente que acompaña además de manera muy profesional, de manera muy ceremonial, el ascenso a determinados espacios carismáticos. Y el otro lugar a donde ocurre una auténtica cordillera, ¿no?, de acontecimientos es precisamente en las cubiertas. La seña de identidad, además de las que he explicado de este proyecto, son las que las podemos contemplar en estas secciones y que ha fotografiado de manera preciosa Eduardo. Estos lucernarios triangulares conformados a base de levantar el forjado de hormigón en el plano inclinado,
un plano vertical, perdón, de vidrio que haga resbalar la luz y, como veremos, producir unos efectos fantásticos. También nos dimos cuenta en el estudio de que, fijaros, estas son las secciones transversales por las zonas de dirección, comedores y servicios. Por eso las hemos pintado también con esta pequeña trama para que nos sea más sencillo seguir el discurso. Fijaros que en principio en estas zonas estaba previsto que en algunos lugares la culminación, el encuentro de estos mencionados lucernarios triangulares, culminara a su vez con una especie de linterna que es exactamente la solución de la central de telecomunicaciones de Buitrago y que luego se renunció a ella, ¿no? Es decir, hay como temas y variaciones que van apareciendo, maduros, reformulados, etc. Esta es la planta una planta de proyecto de cubiertas con las sombras arrojadas que tiene para nosotros como investigadores un valor enorme, porque aparte de que es muy hermosa, es un bellísimo dibujo y muestra esa proliferación de lucernarios en las zonas alejadas del perímetro construido, la solución, como os decía, ¿no?, como una gran cordillera cuya cadena montañosa atraviesa de parte a parte esta enorme línea longitudinal que va cosiendo desde el patio de acceso hasta el cuerpo de servicios todo el conjunto. Muestra además una tentativa que yo quiero suponer que fue una primera idea para la residencia de profesores, ¿no? Entiendo que si esta es la de estudiantes, quizá esta otra cruz pudo tantear esa solución que después se resolvió como hemos comentado y que por eso limpiamos y coloreamos el dibujo para hacerlo responder a la realidad en esta imagen que tenéis aquí. ¿Cómo voy? Mal. Bueno, no. Sin haber quedado con Antonio, la última parte, recapitulando y reflexionando y recapitulando de este ejercicio, ¿no?, de compartir para que tenga sentido lo que uno ha estudiado y lo que uno ha encontrado, he hallado una página web que os recomiendo vivamente porque es extraordinariamente valiosa, ¿no? Se titula Arquitectura Moderna Española y está a cargo precisamente de la Fundación Alejandro de la Sota, ¿no? Y me parece fantástico que la propia página web nos hable, y cito literalmente, de 6 claves para entender la arquitectura. Tal cual, no le quise telefonear para dejarlo hacer y que pasara lo que tuviera que pasar, ¿no? Titula así, 6 claves para entender la arquitectura moderna española. Yo creo que lo más grande de la arquitectura moderna española es que en realidad nunca fue moderna, ¿no? Ha protestado, se ve que he dicho una barbaridad. Si por moderno se entiende el racionalismo a ultranza, que trata de penetrar la función, la estructura, la forma, pero que es absolutamente ajeno al lugar, aquella cuestión, ¿no?, que derivará en una especie de catálogo urbi et orbi denominado estilo internacional, la arquitectura moderna española, absolutamente comprometida, como dice esta clave una, con sus circunstancias, terribles, pero con sus circunstancias, en ese sentido nunca lo fue, o fue neomoderna sin haber sido moderna. La primera clave de la que nos habla esta web es la responsabilidad social y el compromiso con el oficio de arquitecto, ¿no?, que Antonio también ha mencionado, la idea del oficio de arquitecto. A mí he puesto debajo de cada imagen, me pasa como Antonio, adoro leer las cosas que escribe Cano Lasso porque leyendo a una persona te la puedes imaginar, creo, de manera muy aproximada, muy certera. Don Julio dice: la arquitectura es arte y es servicio, ¿no? Es arte y es servicio. Y creo que también es muy certero cuando nos dice: es preciso que ahonde en la tradición y se incorpore a ella, descienda a la calle y se haga patrimonio de todos, para que, paralelamente a la creación culta de los profesionales, se desarrolle una corriente popular de comprensión primero, de asimilación después y de creación por último. Cuestión, por cierto, que la auténtica arquitectura moderna tiene todavía pendiente y si no,
démonos una vuelta por nuestras ciudades. Estas dos bellísimas fotografías que me cedió Diego Cano son precisamente las que ilustraban la única comparecencia de la Laboral de Albacete en las publicaciones que os he comentado. La del taller de confección es absolutamente maravillosa, ¿no? Y ahí está también la del claustro al que se refería Antonio. Una condición que a mí me parece especialmente interesante en la arquitectura de Cano Lasso y es precisamente el compromiso con la creación de ambientes para el bienestar de las personas, ¿no? Esa convicción de que más allá de la tecnología y de las formas está el espíritu y por debajo de las corrientes superficiales de cada época existe una corriente profunda cuya continuidad no debe interrumpirse en cada uno de nosotros. Colocar la persona en el centro del proyecto creo que es lo que conecta de manera incontestable precisamente la arquitectura de Cano Lasso con la arquitectura de Álvar Aalto que ha mencionado Antonio. No es posible entender a Álvar Aalto si no haces ese ejercicio supremo de empatía, que es colocarte en la piel de los otros para poder hacer un hospital y sentir como un enfermo, para poder hacer una universidad laboral y sentirse una criatura a la que sacan de su pueblo con, ¿qué?, 10, 12 años y la introducen en un mundo absolutamente nuevo y que por otra parte va a ser a partir de ese momento todo su mundo. La integración con el lugar que tú has formulado en términos de paisaje, creo que es la razón, como explicaba antes, por la que la arquitectura moderna española es un caso muy especial de modernidad, tanto que nos podría hacer pensar si es la etiqueta que más le conviene, aunque tengo que confesar que no me interesan demasiado las etiquetas, ¿no? Ese diálogo con el entorno, un entorno que también forma parte del proyecto, ¿no? El paisaje o se me da y entonces mi arquitectura entona con él, o el paisaje lo construyo como acto primigenio y esencial del proyecto de arquitectura. Evidentemente no hay más que mirar alrededor de la Universidad Laboral para darse cuenta de que tan proyecto es el edificio como este patio, estos jardines, ese bosque frondoso que lo rodean. La vocación, ¿no?, que penetra y que traspasa toda la arquitectura de Cano Lasso, de atender todas las escalas, todos los detalles, la arquitectura como obra integral, que efectivamente es un valor que entronca perfectamente, sí, con los postulados de la modernidad, ¿no? Una atención primorosa y amorosa a todos los detalles, a todas las escalas y a todos los objetos que forman, cuando digo objetos digo mobiliario, digo por descontado instalaciones, ¿no?, que forman parte de la arquitectura y de su espacio. Por otra parte, es asombrosa, ¿no?, la honestidad. Este término creo que debemos revisarlo, ¿no?, porque creo que es una traducción literal del inglés y quizá en castellano funcionaría mejor como sinceridad o honradez. Pero bueno, constructiva y la innovación tecnológica. Aquí tenéis las fotografías de los espacios de los comedores que también tiene Eduardo, traspasadas por esa luz tamizada, haciéndola resbalar por el plano inclinado del lucernario del que os hablaba, en una combinación absolutamente elemental de materiales, ¿no? El ladrillo partout, el ladrillo en las paredes, el ladrillo visto fuera, el ladrillo visto fuera, visto dentro, el famoso clinker se llamaba entonces, ¿recordáis? A las baldosas de barro en todos los pavimentos, las carpinterías de aluminio anodizado al exterior y el blanco blanquísimo, el blanco puro, el blanco que es imagen y reflejo de la luz del entendimiento bañando estos interiores asombrosos. Y por último, según esta web, pero me viene perfectamente para rematar, la idea de que la forma exterior es consecuencia de la expresión de un orden interno, ¿no? No es un a priori, no es un formalismo, sino simplemente, aunque no sea sencillo llegar a ella, el resultado de todo un proceso en el que intervienen todas las cuestiones que hemos comentado, a saber, en primer lugar, la atención al lugar. Esa que, como os decía cuando empezaba a contar la Universidad Laboral, encuentra ayuda de carácter en
Albacete y tiene que oponer a ella precisamente un ejercicio de abstracción. A renglón seguido, un cumplimiento exacto, un cumplimiento absolutamente cabal de la función. Pero la función no como máquina de habitar, sino la función como espacios para la vida plural, diversa, en ocasiones contradictoria y desde luego siempre como espacios que la acojan para su bienestar. A continuación, el uso razonable, el uso, por otra parte, razonable pero valiente, decidido de los materiales que hay a disposición y de los medios tecnológicos disponibles. Y cuando todo eso ha sido procesado y acompañado de un enorme oficio, de la herramienta de control que es siempre la geometría y desde luego de buenas dosis de trabajo y de inspiración, la forma llega como una consecuencia. En la última imagen quería retomar las palabras de Diego Cano Pintos que he citado, la teoría del centro de gravedad compositivo y funcional, como una búsqueda fundamental que además entronca precisamente creo que son señales inequívocas de que debe acabar. Con la tradición de una arquitectura mediterránea que tiene en el patio, en el jardín, en el corral, como le queráis llamar, su elemento principal, su condición, su principal idiosincrasia, ¿no? Creo que el famoso debate que con cierto carácter peyorativo y por razones totalmente ajenas al oficio, todo hay que decirlo, se dio acerca del supuesto eclecticismo de Cano Lasso queda perfecta, magistral y elegantemente explicado en la cita final que he elegido de él, ¿no? Y entre los parámetros principales que intervienen en cada problema de arquitectura están, además del programa, la influencia del medio, el entorno, las técnicas y materiales disponibles y las leyes de la economía, entendida en el sentido amplio de las leyes que gobiernan la naturaleza. Lógicamente, la intervención de estos parámetros diversos da lugar a soluciones diversas a partir de los mismos principios. Creo que es imposible decir más con menos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.